Bienvenidos a la noche con Inframundo. En este nuestro segundo programa contamos, como ya es habitual, con la presencia de nuestros directores, Javier Cruz, presidente de la Asociación de Parapsicología e Investigación Inframundo. ¿Qué tal, Javier? Pues muy buenas noches, Pedro. Encantado de estar una noche más con todos ustedes, contigo y con Isabel, el segundo programa que hacemos de la noche con Inframundo, y traeremos algo pues especial, ¿no? Algo sobre el tema de psiquiatría, el cual comentaremos en el último momento del programa, para enfocarlo dentro de lo que cabe un mundillo de la parapsicología. Psicología, parapsicología. E Isabel Pagán, presidenta del Grupo de Investigación Paranormal Infinity. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, Pedro. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Pedro. Pues bueno, aquí una noche más y trayendo unas historias bastante interesantes a nuestros oyentes. En este programa os traemos dos temas muy diferentes. En la primera parte, Isabel Pagán nos hablará sobre la mesa parlante de Nules. Y ya en la segunda parte contaremos con una entrevista, ya que, como dijimos en nuestro primer programa, intentaremos dar voz a todos los que no la tienen. Y contaremos con una entrevista a Sisi Bocanegra, coordinadora para Jaén y su entorno de la difusión de nueva psiquiatría. Por lo tanto, hablaremos un poco de nueva psiquiatría. Y ya, para finalizar el programa, mantendremos una pequeña charla entre Javier Cruz, Isabel Pagán y un servidor de ustedes, Pedro Balbín. Y sin más dilación, comenzamos con nuestro primer tema, y hoy Isabel nos quiere hablar sobre un caso que ocurrió allá por los años 70, como es el caso de la mesa parlante de Nules. Cuéntanos, Isabel. Pues así es, Pedro. Todo empieza en febrero de 1975, en la población de Nules, en la provincia de Tarragona, el cual sucedió un caso muy curioso que hoy en día, después de 40 años, sigue sin explicación. Y fue el fenómeno de la mesa parlante. El fenómeno de la mesa parlante consistía en posar las manos sobre la mesa y el supuesto espíritu se comunicaba a través de ella, mediante golpes que se producían sobre el suelo. En los años 70, diferentes grupos espiritistas de localidades cercanas a Nules hacían esta práctica, era muy habitual. Pero el más sonado, el más conocido fue el caso de Nules, de esta población. Todo empezó cuando tres hermanos, de edades comprendidas entre 7 y 13 años, pues se acercaron a uno de estos pueblos donde se realizaban estas prácticas y bueno, vieron cómo se podían realizar. Cuando terminaron, se fueron para casa y como tres niños inocentes, pues quisieran practicar lo que habían visto. Bueno, estuvieron buscando por casa alguna mesa donde poder realizarla y en una esquina del comedor vieron una mesa vieja de nogal que la utilizaban como mueble para una radio. Sacaron la radio, la pusieron en el centro del comedor, posaron sus manos. Ya digo, como un juego, como contactar con espíritus lo tenían como un juego. Ellos pusieron sus manitas encima de la mesa. ¿Y cuál fue el curioso, ¿no? El momento en que minutos después esa mesa se empezó a mover? En principio ellos lo tomaron pues a risa, dijeron, mira, la mesa se mueve. Y sacaron la mesa pues a la calle, para enseñarse a los vecinos, era un pueblo muy pequeñito, y como algo muy curioso. Sacaron la mesa, ponían las manos, y los vecinos la contemplaban como algo muy curioso, como
una niñatada de niños. Pero es que la mesa empezó a subir escaleras sin necesidad de que alguien la levantara. Entonces los vecinos ya lo miraban como algo ya más excepcional. Hasta que ya empezaron incluso a subirse los vecinos encima de la mesa para ver si se podía levantar, y efectivamente se levantaba sin necesidad de elevarla. ¿Cuál fue la casualidad de que, claro, la noticia empezó a correr como la pólvora? Y tanto los pueblos cercanos como ya la provincia, como el resto de España, se empezaron a hacer eco de ese suceso. Fue tal la magnitud de la noticia que tanto científicos y parapsicólogos se acercaron al lugar para certificar que no se trataba de ningún fraude o pensar que era un fraude. Pero no, certificaron de que no se trataba de ningún fraude. Hicieron varias pruebas y vieron que no, que realmente los niños, cuando posaban sus manos, la mesa se elevaba. Pero con el tiempo la mesa pasó de moverse o de subir las escaleras a empezar a contestar con golpes ya sobre el suelo. Varios vecinos, incluso gente de fuera, hacían preguntas y la mesa contestaba con los golpes sobre el suelo. Claro, hubo mucha gente, tanto escéptica como creyente, que dieron su opinión. La gente creyente salía de su asombro, eran espíritus, pero la gente no creyente pensaban que eran movimientos neuromusculares producidos inconscientemente por los niños. Pero era muy curioso porque la mesa tenía más actividad cuando se acercaba la niña mayor de 13 años. Era cuando más actividad tenía la mesa. Pero poco después la gente ya empezó a cogerle miedo y empezó a decir que era obra del diablo, que la mesa no podía moverse por espíritu, sino tenía que ser un espíritu maligno quien produciera todo eso. A consecuencia de todo esto, los niños les cogieron miedo. Los niños inocentes, que lo cogieron como un juego, le cogieron mucho miedo a pensar que podía ser el mismísimo diablo que moviera la mesa. Pero mi pregunta es, aunque fuera el diablo, aunque fuera movimientos inconscientes de los niños, ¿cómo puede ser que la mesa contestara fielmente a la respuesta de los vecinos y de gente completamente extraña para los niños, como gente que venía del resto de España? ¿Cómo puede ser todo eso? Y lo más importante, ¿cómo puede desaparecer esa mesa? 40 años después no se ha vuelto a saber nada más, ni de esa mesa, ni de nada de eso. Y no sé, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis? Pues bueno, Isa, me estás diciendo que la mesa ha desaparecido. Yo me acuerdo que de chico vi ese programa en la televisión, en un programa, tengo las imágenes ahora mismo en la mente, recordándolas. Efectivamente, un grupo de niños, creo que eran 3, efectivamente, estaban fuera en la calle, sí, y la mesa se iba moviendo. Luego, como iba subiendo las escaleras y muchísima gente alrededor, ¿no? Muchas cámaras de televisión, porque, como bien has dicho, pues al principio pues solamente era lo del pueblo, pero bueno, se fue pasando por toda la comarca, se hizo eco por toda España a través de los medios de comunicación. Y fueron, pues claro, evidentemente ya fueron los parapsicólogos curiosos a ver qué es lo que estaba pasando en el lugar, ¿no? La pregunta es súper importante, ¿no?, lo que acabas de decir, porque como siempre a todo fenómeno siempre saltan los detractores, ¿no? Gente que no cree y gente que está diciendo pues que esa mesa la movían los niños, ¿no? Siempre se empieza como un juego, los niños así comenzaron, ¿no? Querían ellos probar y lo veían al principio como un juego. Si te fijas, como bien has dicho, ha habido un aumento, una progresión del fenómeno. Primero eran solamente moverse, luego fue dirigiéndose cuando los niños decían para que subiera las escaleras, y luego ya empezó a manifestarse más fuerte, dando golpes, dando respuestas. Es muy parecido al tema Ouija, porque así se empieza realmente con la Ouija. Empieza a manifestarse poco a poco y cada vez va pillando más fuerza y cada vez las respuestas son más claras e inteligentes. Como bien has dicho, el
pueblo, la gente que iba de todas partes a preguntar a estos niños, o más bien a la mesa que respondiera a sus preguntas, y no fallaba respondiendo. Eso es lo importante, no fallaba respondiendo a lo que se le preguntaba, cuya respuesta estos niños pues obviamente desconocían. ¿Quién estaba respondiendo entonces? Claro, se pasó el bulo de cualquier persona, pues esto que te dice que es obra del diablo. Obra del diablo no creo, eso seguramente sería alguna entidad que estaba manifestándose cerca de los niños y que entraron, pero es que pasa lo mismo en la Ouija. De hecho, Javier, acuérdate que cuando vamos de investigación, y lo primero que hacemos al llegar a un lugar es pedirle a las entidades que haya en el mismo que se pongan en contacto con nosotros a través de golpes, que nos acercamos a una pared, damos un golpe y solicitamos que la entidad dé el mismo golpe y así poder entablar un diálogo con ellos. Por ende, y a través de los niños, que serían los medium en este caso, creo que al poner las manos en lo alto de la mesa y a través de su mediunidad, de su energía, la mesa es cuando da los golpes y va contestando. Acordaros, es como el espiritismo duro y puro que se empezó en un principio, que era todos alrededor todos cogidos de la mano, realizando un círculo y realizando concentración. Efectivamente, se hacía eso y a través de un medio de la persona más sensible, esta entidad entraba dentro, había una posición y hablaba este espíritu, esta entidad, esta energía, a través de la boca de esta persona que estaba en trance, también poseída, vamos a decir, en trance, poseída, hasta que decía lo que tenía que decir y a posteriori pues desalojaba el cuerpo y ya se iba, ¿no? En este caso, pues la mesa parlante sí daba los golpes con la pata, moviéndose hacia un lado y hacia otro, golpeando respuesta, un golpe sí, dos no, es muy parecido a las hermanas Fox, ¿no? Cuando se manifestaban los espíritus, si estás aquí da un golpe, es sí y dos es no. Es muy parecido, es el mismo, yo creo que es el mismo sistema. Decir que es un demonio, pues no creo. Hubiese habido una posesión seguramente hacia esos niños o hacia algunas personas allí presentes. Ten en cuenta que esta entidad o entidades, no sabemos cuántas entidades habría manifestándose, jugando con esta mesa. Lo curioso también es que, como yo me acuerdo viendo el programa y has comentado, gente se ha subido encima de la mesa y la mesa seguía moviéndose, es decir, los niños no tenían una fuerza tal para que una persona que está sentada, una, dos y hasta tres personas sentadas en esa mesa pudieran ejercer una fuerza estos críos como para mover esa mesa con ellos sentados encima. Una cosa muy curiosa y impresionante. ¿Algún comentario que tú quieras añadirnos más, Isa? Sí, exactamente lo que estás diciendo tú, Javier. Era imposible de que una persona sentada encima de la mesa, los críos pudieran levantarla. Más que nada porque los niños tenían posadas las manos encima de la mesa, en ningún momento estaban debajo para poder levantarla. Y aunque fuera así, estamos hablando de niños de 7, 10 y 13 años, o sea, era bastante difícil. Y con respecto a lo de demonios, supongo que la gente ya empezó a cogerle miedo. Y al cogerle miedo, lo más que se puede decir que fue acto de un demonio, ¿no? Y claro, pues lógicamente los niños también cogieron miedo. Sí, es lo típico. En aquella época, pues es normal, ¿no? Cuando se tiene miedo a lo desconocido, pues ya se piensa mal. Alguien diría que eso es algo de un acto demoníaco, ¿no? Y ya se corre la voz. Y por supuesto, pues claro, la gente pilla miedo a lo que no conoce. Y lo que creó expectación, pues se convirtió en algo demoníaco y algo que a extinguir. Si os dais cuenta, todo este fenómeno ocurrió en la época de la dictadura. Y la dictadura tenía unos lazos muy estrechos con el catolicismo. Y todo lo que no era entendible era algo diabólico. Pasó exactamente igual con el fenómeno de las caras de Belmez. Acordaros que lo desmitificaron totalmente,
porque era algo que no era entendible y no interesaba que saliera a la luz pública. Pues con este fenómeno de la mesa parlante de Nules pasó exactamente igual. Lo que hicieron fue diabolizarlo para que la gente no siguiera intentando contactar con diferentes entidades, que no han de ser diabólicas, simplemente están ahí y han de ser entidades que a lo mejor quieren ponerse en contacto con nosotros y darnos algún mensaje. ¿No, Isabel? Exactamente, Pedro, y si recordamos ahora que has nombrado las caras de Belmez, este suceso pasó justamente 4 años después de las caras de Belmez, o sea que es que era muy reciente todavía lo de las caras de Belmez. Y quizás todavía tuvo más repercusión, ¿no? El caso, decir que yo soy de un pueblo muy cerquita a Nules, y 40 años después, todos los que somos de esta comarca, los que me estén escuchando, recordarán este caso. Y de verdad que, pues, que impactó muchísimo, y sigue impactando, porque como he comentado antes, hoy en día sigue sin explicación. Así es, además ahora se ha puesto en auge, se ha puesto también el uso de las mesas parlantes para comunicarse con otras entidades, ¿no? No es un fenómeno que haya sido aislado, que solamente haya pasado una vez, sino que cualquier persona o grupo que se quiera poner a jugar con las mesas parlantes, pues pueden hacerlo. Es lo mismo que con el tema Ouija u otros temas, u otros objetos o aparatos que usamos para comunicarnos con entidades. Y tras el relato que nos ha realizado Isabel Pagán sobre lo que ocurrió en 1975 en la localidad de Nules, vamos a dar paso a una entrevista que le realizamos a Sisi Bocanegra, coordinadora para la difusión de la nueva psiquiatría para Jaén y su entorno, entrevista que realizamos en Jaén en un parque, por lo cual pedimos disculpas, ya que escucharán ustedes algún pajarillo cantar o algún coche pasar. Y todo esto lo tendrán después de un breve lapsus musical. Hola, nos encontramos con Sisi Bocanegra. ¿Qué tal, Sisi? Muy bien, en buena compañía. Hoy nos encontramos con Sisi Bocanegra, que es coordinadora de lo que es la difusión de nueva psiquiatría en lo que es la zona occidental de Andalucía. Sisi, ¿nos puedes explicar qué es nueva psiquiatría? Nueva psiquiatría nace desde la experiencia de una persona que lleva muchísimos años en el ejercicio de la psiquiatría y en la actualidad es jefe de psiquiatría del Hospital Universitario de León, con un recorrido en su experiencia en su profesión de mucho peso, y él ha observado el funcionamiento y la eficacia real de este sistema de salud imperante en este terreno, en este caso en su terreno de la psiquiatría. Ha observado que la resolución del problema de muchos pacientes que llegan a su consulta al final no se lleva a cabo. ¿Por qué no se lleva a cabo esa resolución? ¿Qué tienen que ver los sistemas actuales que está utilizando la psiquiatría y los psiquiatras de los diferentes centros de salud para que no pueda solucionarse el problema de mucha gente que tiene diferentes, no llamémoslo enfermedades, sino patologías? Pues cómo se acomete cuando una persona llega con un problema a un profesional, el enfoque que se le da a estas personas o cómo se les mira, si lo determina el resultado, incide en el resultado de forma directa. Una forma, digamos, que es general tanto en el campo de la psiquiatría como en el campo de la salud es la tendencia a la cronificación de esa situación o cronificación del paciente, de tal manera que el paciente entra en un bucle que se alarga años
y no llega a una resolución. Cronificación del paciente. Entonces, aquí ha pasado lo mismo. En el campo de la psiquiatría, vuelvo a repetir, como en muchos otros campos, porque, por ejemplo, si el campo de la medicina en general fuera eficaz, en teoría no tendría que haber enfermos. Sin embargo, estamos viendo que los enfermos crecen, los tratamientos, cada vez hay muchos más tratamientos y se está centrando más en vez de en la, por decirlo de alguna manera, en la equilibración, en vez de solucionar el problema, en hacer que el problema sea permanente. Sí. El resultado, o sea, la realidad es esa. Luego ya que obedezca a unos intereses u otros, también se podría hablar mucho en ese terreno. Pero la realidad es que cuando entras en una rueda de diagnóstico, es muy difícil salir. Porque de primeras tú admites ese diagnóstico como parte, como tu identidad. Entonces ya no te concibes a ti mismo como algo que pueda pasar y yo pueda retomar mi vida, puedo hacerlo de alguna manera, ¿no? En concreto en todos los campos son limitantes. En el momento en el que tú te consideras limitado o enfermo, es limitante. Pero en el campo de la psiquiatría tiene además una aportación que puede ser eso, limitante o negativa, que es la estigmatización de la persona que es diagnosticada con una enfermedad mental, ¿no? Porque a esta persona se le quita muchos derechos. Sí, normalmente lo que normalmente conocemos como loco, o a través de un diagnóstico preciso decimos que es una persona esquizofrénica o una persona que es bipolar. Me estás hablando de que o una persona que es hiperactiva, lo estigmatizamos y ya de ahí ya creemos que no tienen una capacidad mental de resolución propia. Exacto. Entonces, en concreto, el doctor Javier Álvarez, que es este señor, el impulsor y el fundador de este proyecto, ¿no?, de esta Fundación Nueva Psiquiatría, él, durante el ejercicio de su profesión, se acerca a estudiar el porqué, ¿no? Y contempla otros puntos de vista a lo establecido. Entonces él se acerca a la experiencia, durante la experiencia de personajes que en algún momento dado han pasado por un hecho que le ha limitado, por decirlo de alguna manera. Él se centra en concreto, hay muchísimos personajes históricos, pero él empieza a hacer lectura de San Juan de la Cruz, por ejemplo. San Juan de la Cruz, él escribe sobre la noche oscura. Esa noche oscura a él le llevó a una resolución, a un encuentro con él mismo, a despertar potenciales en él, de comprensión profunda sobre la vida. Entonces, San Juan de la Cruz, hoy por hoy, hubiera sido susceptible de un diagnóstico de depresión endógena melancólica grave. O sea, hoy por hoy, San Juan de la Cruz no hubiera podido atravesar su noche oscura. Javier Álvarez reconoce, no solo él, sino está reconocido por la ciencia, muchísimas actitudes dormidas que tenemos en el cerebro, como es la telepatía, telequinesis, cosas que en un principio, al no estar desarrolladas, la mente califica como imposibles, ¿no? Pero lo cierto es que durante la historia ha habido muchas personas que han desarrollado este tipo de funciones cerebrales, porque son funciones, nada más. Sí, son funciones que tenemos dormidas. De hecho, todos sabemos que el máximo que se ha despertado del cerebro es un 10%. El resto de la capacidad cerebral o de la capacidad neuronal está dormido. Cuando alguien consigue despertar un poco más de ese 10% es cuando consigue resultados asombrosos. Son resultados asombrosos porque no estamos acostumbrados, pero son resultados naturales. Es una función más del cerebro. Y entonces él contempla y lanza esta hipótesis. O sea, Nueva Psiquiatría tiene muchos campos de acción que luego ya compartiré, ¿no? Pero se basa en esta hipótesis que él lanza, que va, como podéis intuir, un poco en contra de todo lo establecido, ¿no? Él dice que hay una parte que se activa, una función cerebral que él llama la hiperia, la función hipérica del cerebro. La hiperia viene de exceso de funcionamiento, hiper, ¿no? Entonces, como si al entrar de pronto todo en funcionamiento, hay una experimentación intensa en muchos campos. Claro, en una sociedad como es la actual,
que las cosas están establecidas, lo correcto y lo equivocado, puede llegar a ser llamativo con respecto a la ruptura, a lo establecido. Entonces, claro, cuando viene algo nuevo se califica. En esta sociedad hay que ponerle un sitio, calificarlo, archivarlo, ¿no? Cuando no se entiende muy bien, generalmente se califica como enfermedad. Hay funciones corporales que tienen lógica y se califican como enfermedad. Y con respecto a esto, sí me gustaría comentar un dato para poder entender esto que estoy diciendo, que hay investigación propia, ¿no? Se habla de la alergia. Esto que voy a decir puede sonar un poco estrambótico porque es en la misma línea que va Javier Álvarez, es aportar información nueva, un punto de vista distinto. Entonces, con respecto a la alergia se tiene por una enfermedad, pero realmente es una función biológica del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un idioma biológico y tiene una comunicación por encima de nuestro consciente con el cerebro. Nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir y desarrolla programas de supervivencia, de auxilio, ¿no? Nosotros tenemos emociones primarias que en su momento tenían sentido y activaron un programa que en su momento tenía sentido, el de la supervivencia. Imaginaros que nosotros estamos en la edad primera, ¿no? Estamos en las cavernas y tal, ¿no? Entonces tú y yo estamos detrás de unos matorrales y en ese momento tú eres testigo de cómo llega un animal y me devora delante de ti. Entonces esto tiene una impronta en ti, tanto en tu consciente como en tu inconsciente, como en tu cuerpo físico. Activa un programa y es el siguiente: graba todo lo que está pasando en ese momento. El sonido, el aire, la luz, el olor, todo queda grabado, con el fin de que en un futuro, si se da alguna de las circunstancias, activa esa alarma para que tú te vayas de ahí. O sea, lo que se tiene por una enfermedad ahora se califica como una enfermedad porque desde en el momento en el que estamos no se entiende el porqué. Si se entiende ese porqué, se va al origen de ese momento de activación y se desactiva y la alergia desaparece. Esto es un movimiento generalizado en España. Se llama decodificación o biocodificación. Lo primero es saber la naturaleza de nuestro cuerpo, el idioma y cómo funciona, que no lo sabemos. Si lo supiéramos, no tendría sentido un sistema de seguridad social. Efectivamente, si supiéramos por qué tenemos las dolencias o por qué nuestro cuerpo reacciona ante determinadas cosas, lo que haríamos sería intentar evitar esas cosas y no tendríamos que acudir a cierta medicación. En el campo de la psiquiatría, este señor tiene esta misma línea de actuación, que es buscarle la utilidad a algo que conocemos por enfermedad. O sea, no puede ser que el cuerpo sea imperfecto. El cuerpo activa una serie de programas, pero no entendemos el porqué, y como no entendemos el porqué, lo que nos enfocamos es en resolver el síntoma, pero no entendemos el por qué está activado. Nuestro cuerpo es como un piloto, y el piloto que va encendiéndose, falta gasolina, por ejemplo, y nosotros nos centramos en cambiar la bombilla del piloto y no llegamos al quid de la cuestión, de tal manera que vamos forzando. Entonces, en el campo de la psiquiatría, el doctor Javier Álvarez ha buscado esa utilidad de todos estos programas, de esto que se considera enfermedad. Y por medio de esta hipótesis, lanza la hipótesis de la hiperia, pues él descubre que realmente esto podría ser, que de hecho en la historia ha habido personajes que lo han vivido así y el resultado ha sido llegar a un autoconocimiento, a una autoaceptación, a un empoderamiento de quién soy yo aquí. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Exactamente, grandes personajes históricos que sufrieron diferentes transformaciones de su vida a través de experiencias místicas, y estas experiencias pues hoy en día serían catalogadas como patologías en la psiquiatría. Exacto. O sea, por lo que me estás contando, hoy en día podríamos tener lo que se llamaban antiguos profetas, porque esos profetas también pasaban por estas patologías. Tendríamos profetas que por el hecho
de ser tratados no han llegado a su crecimiento espiritual ni a poder transmitir ciertos mensajes que nos deberían de haber transmitido a la humanidad? Sí, sí, en resumen sí, aunque a mí me gusta, pero esto ya es personal, a mí me gusta pensar que lo van a hacer sí o sí, atravesando las dificultades que haya, pero sí que es cierto que a lo mejor ellos desarrollan o desarrollamos o lo que sea, ¿no? Desarrollamos estos caminos que son calificados como son diferentes y entonces son calificados dependiendo al campo que te vayas. Porque, por ejemplo, en el tema de la infancia hay niños que de verdad tienen unas actitudes muy buenas y que dependiendo de dónde los mires los puedes ver como potencial o como enfermedad. Entonces es otro de los campos que el doctor Javier Álvarez contempla como prioritario, porque una de las formas que hay para acometer una acción a un problema, ¿no?, es la prevención. O sea, la prevención es primordial. En el caso de los niños de ahora, hay tanto niños índigos, niños hiperactivos, niños cristal, niños arcoíris, todo este tipo de niños que dicen que no, que son patologías. Normalmente se concibe como una patología de hiperactividad y aparte de la hiperactividad, los trastornos de conducta como la impulsividad. sí. Todos estos niños que son impulsivos en un momento determinado, si son destructivos sabemos que puede ser un niño índigo. Si es un niño que lo que hace es proteger a los demás dentro de su impulsividad o de su hiperactividad, sabemos que es un niño cristal. Me estás hablando de toda esta temática. Sí, sí, todo eso. O sea, la humanidad es fruto de una evolución. Los niños, cada vez que nacemos, yo me acuerdo que antes los niños, cuando nacían, estaban una semana con los ojos cerrados. Hoy por hoy nacen con los ojos abiertos. O sea, nosotros, la raza humana, cada remesa va cambiando, va introduciendo o va evolucionando, por decirlo de alguna manera, pero hay cambios, siempre en una dirección de utilidad, por decirlo así. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos un sistema imperante que pudo tener su utilidad en su momento, pero lo cierto es que ahora mismo, cómo se está desarrollando todo en el campo de la salud, está demostrando su ineficacia real, o sea, y no es por atacar, sino es que realmente las personas que acuden a ciertos tipos de profesionales no llegan a entender ni siquiera por qué le está pasando y no les sirve esta experiencia de crecimiento, se quedan como estancados, dormidos, ayudados por medicación. O sea, la medicación efectivamente, como dice el doctor Javier Álvarez, puede ser y es de utilidad puntualmente, pero cuando ya se cronifica o se alarga en el tiempo, por sí sola está demostrando su ineficacia, porque no se está resolviendo nada, se está adquiriendo un nuevo estado, pero en ese estado realmente el paciente no se encuentra bien, está mal. Sí, se encuentra estancado. ¿Qué fórmula hay de ponerse en contacto con todas las personas que están llevando este tema de la nueva psiquiatría para intentar conseguir terapias alternativas para todo aquel que nos esté escuchando? ¿Nos podrías dar algunas fórmulas de contacto? Sí. De primera, hay una página web que es www.nuevapsiquiatria.es. También existe en Facebook. También Nueva Psiquiatría en Facebook, ahí lo podéis encontrar. Personalmente yo estoy a disposición de quien quiera un poco más de forma más cercana ponerse en contacto conmigo, pues para compartir ya en muchos terrenos, ¿no? Porque ya a nivel personal, yo puedo compartir mis propias investigaciones, mi propia experiencia con la enfermedad. No enfermedad psiquiátrica en mi caso, pero sí que es cierto que por una enfermedad degenerativa que me diagnosticaron en su momento, sí es verdad que estas sustancias químicas que son propias del mundo de la psiquiatría como ansiolíticos se acaban recetando a personas que tienen problemas de enfermedades degenerativas, fibromialgia, o sea, todo lo que son enfermedades a largo plazo que no tienen resolución en un principio. Entonces, una depresión, una simple depresión,
es un estado transitorio y sin embargo vemos a personas sumidas en depresiones años. Hay una concepción de, por ejemplo, de bipolaridad. En la actualidad manifiesta el doctor Javier Álvarez que se está diagnosticando un 7% de bipolaridad en la población y esto no corresponde a la realidad, porque la bipolaridad es un estado depresivo y un estado se le llama en psiquiatra, en la jerga psiquiátrica, maníaca, o sea, es euforia y depresión. Y esto es un estado normal de la vida, o sea, no podemos ser grises, no podemos pretender ser siempre como tenemos que ser, somos humanos con emociones y nos ocurren vivencias con emociones. Entonces, en ciertos momentos, si nosotros fuéramos a un psiquiatra en un estado determinado, seríamos perfectamente susceptibles de un diagnóstico de bipolaridad. Y esto, cuando te diagnostican de bipolaridad, te ponen un cartel, te estigmatizan de cara a la vida laboral, a la vida familiar, porque ya se te cuestiona, hay decisiones que ya para tomarlas tiene que tener la supervisión o la aprobación de otra persona. O sea, aquí estamos hablando de una limitación muy grande por un diagnóstico. Al fin y al cabo, los diagnósticos son el cumplimiento de protocolos. Hay un equipo que se reúne en Estados Unidos de profesionales, en concreto en la psiquiatría, que es lo que estamos hablando, y allí se decide, cumpliendo cuántos, por decirlo de alguna manera, cuántos requisitos, por decirlo de alguna manera, si se cumple esto, esto y esto y esto, es un diagnóstico de esto. Si se cumple lo otro es un diagnóstico. O sea, el diagnóstico es un acuerdo, por decirlo de alguna manera, administrativo. Pero esto pasa en el campo de la psiquiatría, en el campo de la educación también. Se establecen los objetivos dependiendo de los intereses económicos, políticos y administrativos. Sí, pasa como todo, intentan llevarnos a una sociedad, y perdón por la expresión, aborregada, y que todos llevemos el mismo camino, decirnos lo que está bien, lo que está mal. Tú tienes la etiqueta del bueno, el otro tiene la etiqueta del malo, y cada cual tenemos un estigma o una etiqueta colgada. El otro tiene colgada la etiqueta de loco, con perdón, pero es así. En el momento en el que o así, perdón por la expresión, en el momento en el que se te diagnostica cualquier enfermedad mental, nos ponen la etiqueta de loco. Ese ya está loco y ya no puede tomar una decisión propia. Por lo tanto, esto es todo conforme está la sociedad actualmente programada. Todo lo que se sale de esos parámetros ya es diferente, ya no es bueno, ya no es correcto. Y alguien que investiga, como el señor Álvarez, nos está abriendo las puertas para crecer la mente y demostrar que una persona puede tener sus momentos y puede incluso con una enfermedad, un problema, no una enfermedad, yo lo llamaría un pequeño problema, ese problema puede causar, puede dar de que alguien pueda engrandecerse personalmente, incluso pueda llegar a engrandecernos al resto de la humanidad. No se le dé la posibilidad, ya que haya unos parámetros que indiquen que está loco. Tú lo has dicho. Genial. Perfectamente resumido. Claro, en todos los campos. Esto sucede en todos los campos. Y como he dicho antes, uno de los aspectos fundamentales cuando se comete algo es la prevención. Entonces, él quiere hacer una especial sensibilización a los profesionales en el terreno de la educación, a todas las personas, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos. Esto va enfocado a todo el mundo, que a todo el mundo que le resuene puede entrar, puede investigar, puede poner su granito de arena, será escuchado o simplemente por simpatización. Yo soy simpatizante, ¿no? Pero el caso es que si todo esto, hay mucha gente que piensa así, pero no tenemos la oportunidad, o no hemos tenido hasta ahora, mejor dicho, la oportunidad de manifestarnos y de hacernos una realidad, una parte de la sociedad que pensamos de una manera determinada y hacerlo patente, con peso, y decir, aquí hay muchas personas que piensan así. Pues como hemos dicho siempre en nuestro programa, aquí tiene voz todo aquel al que no se le da voz. Daremos conocimiento de todo aquello que no se conoce, y creo que con esto darte las gracias. Estaremos en contacto, sí. Sé que tienen muchos otros proyectos
que nos quieres contar. Sí. Estaremos en contacto, no Sería será un ni honor. la primera ni la última vez que nos veamos. Será un honor para mí. Y muchísimas gracias, y con esto terminamos. Sí, me gustaría Vamos a darle... mi correo electrónico, porque he dicho que como me he puesto a disposición. Sí, cómo no, tu correo electrónico, perfecto. Mi correo electrónico es sisibocanegra, todo junto en minúscula, @gmail.com. Pues acordaros, sisibocanegra@gmail.com para quien se quiera poner en contacto con Sisi, www.nuevapsiquiatría.com.es, para todo aquel que quiera acercarse a la Nueva Psiquiatría. Y en Facebook buscar Nueva Psiquiatría y ahí encontraréis respuestas a algunos problemas que hoy en día no la tienen. Muchísimas gracias y continuamos con el programa. Interesante entrevista la que hemos realizado a Sisi Bocanegra y que nos ha explicado cómo la psiquiatría actual intenta cronificar ciertas patologías, las cuales antiguamente daban lugar a experiencias místicas, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús. Se sabe que antes de entrar en una de sus experiencias místicas, se le producían ciertos ataques epilépticos y tras el agotamiento sufrido tenía unas visiones y era lo que le producía esos misticismos, que fue también tachada de bruja, no hay que dejar de recordarlo. Y hoy en día sería tratada por loca y estaría en un psiquiátrico, en un sanatorio y estaría diagnosticada de epilepsia y algún posible trastorno mental. ¿Vosotros qué opináis sobre la nueva psiquiatría y los que nos ha comentado Sisi Bocanegra? Pues sí, Pedro, el tema que están tocando la nueva generación, ¿no?, de psiquiatría respecto a que el cerebro produce fenómenos, los cuales antes se consideraban fenómenos extraños y que hoy en día se consideran cosas normales que están pasando. Pues bueno, el tema, como ellos han comentado, de que la telepatía es un fenómeno que produce el cerebro y que solamente usamos un 10% de la capacidad cerebral, cuando por motivo de una enfermedad en el cerebro, un cáncer o una operación, una parte del cerebro se toca, normalmente se desarrolla un potencial cerebral que hace que incluso estudiemos más, o tengamos una memoria fotogénica, e incluso puede llegar a casos de, ¿cómo te diría yo?, pues de desarrollar fenómenos poltergeist. Se sabe el caso de que muchas veces algunos fenómenos poltergeist, algunos raps, golpes o movimientos de objetos están causados por la mente de adolescentes en un cambio hormonal. Alguna vez lo he comentado también, aunque eso es fácil, es obvio, se puede buscar en internet, que también lo pueden constatar que eso es así. Qué curioso, Javier, que a las personas que tienen algún problema en el cerebro, así como un quiste o un tumor, normalmente se le activa alguna parte del cerebro y eso les permite tener un tipo de mediunidad y de tener ciertas experiencias místicas. Incluso son capaces de realizar pronósticos futuristas, o sea, tienen premoniciones que curiosamente a la larga se cumplen. ¿Es posible que esos problemas que tengan en el cerebro le active otras funciones que al resto de los mortales no se les suele activar?
Sabemos que hay medium que no tienen ningún problema cerebral y que son capaces de canalizar su energía, pero ¿por qué son más propensos a tener esta mediunidad la gente que suele tener esos problemas cerebrales? Efectivamente, Pedro, eso es así. Depende de donde tenga el tumor en la cabeza, pues activa una parte que está dormida y que hace que esto se produzca. Esto no quiere decir en absoluto que toda persona que tenga poderes extrasensoriales, que tenga mediumnidad, tenga cáncer, en absoluto. Simplemente quiero decir que hay situaciones que el cáncer produce esto, de una persona que no tenía antes nada especial, a través de, o por el motivo del cáncer, pues ha desarrollado estos síntomas, ¿no? Estos poderes especiales, ¿no? Pero que de especiales es poco, simplemente que los tenemos todos innatos, incógnitos en el cerebro, y que por motivos que desconocemos se activan. La mediunidad es como lo que es, los medium, la gente que tiene esta capacidad para ponerse en contacto con estas entidades, son sensitivos, unos más, otros menos. Casi todos tenemos esa capacidad, como he dicho, más evolucionada o menos evolucionada, más sensible. Pero bueno, si Isabel quiere también comentarme algo al respecto de este tema. Antes de que comentes, Isabel, a mí me gustaría realizarte una pregunta porque sé que tienes por ahí un pequeño estudio que has estado analizando sobre un tipo de medicación alternativa que hay o de terapia alternativa que hay basada en la sugestión. ¿Qué me puedes comentar sobre ese estudio o sobre este tipo de medicina alternativa? Pues bien, Pedro, por lo poquito que he podido estudiar la nueva psiquiatría, la base de esta es la desmedicación progresiva, ya que contiene muchos componentes químicos y eso puede llegar a destruir más que curar. Pues bien, también está la nueva medicina germánica, ¿de acuerdo? Que la base es la misma. Estos estudios están por el Dr. Hammer, que llega a la conclusión de que un hecho físico puede producir un choque biológico con una manifestación física y se compone de 5 leyes biológicas. Es básicamente lo mismo que la nueva psiquiatría, lo que es la base, repito. Quiero decir que si, por ejemplo, una persona se cree que no se puede curar una enfermedad, no se curará nunca, o sea, es la mente positiva. Y eso sí creo que en la entrevista lo dice, ¿no? Es la mente positiva. La mente positiva lo puede todo. Y en esta parte yo lo enlazo a la nueva medicina germánica. Luego hay otras cosas, como bien ha comentado Javier, sobre la experiencia mística. Que en el momento de la epilepsia, por ejemplo, hay un momento que sí que es verdad, antes de lo que es el ataque de epilepsia, se entra en un estado de éxtasis total. Y en ese momento se pueden tener pues experiencias místicas, sensaciones, todo es muy bonito, pero no dejemos de pensar, bajo mi punto de vista, que el ataque epiléptico no deja de ser una descarga neuronal. No quiero decir que todos los epilépticos sean místicos, ni todos los místicos sean epilépticos. Yo creo que hay de todo. Es bajo mi punto de vista. Igual que los fenómenos parapsicológicos, perdón. Que sí, está la telepatía, están los fenómenos Poltergeist, pero es lo que dice Javier, que no todos los enfermos que tengan un tumor van a ser místicos, ni todos los que tengan cosas místicas tienen que tener un tumor o tienen que tener una enfermedad. Yo creo que esto se tendría que estudiar mejor, se tendría que ver más. Bajo mi punto de vista es lo que pienso, que sí tienen razón, con la desmedicación es lo que yo estoy más de acuerdo, ¿no? El pensar que las grandes farmacéuticas aquí tienen todo el control y todo el negocio. Y bajo mi punto de vista sí, el no dar tanta medicación
Eso es lo único que comparto. Lo otro habría que estudiar un poquito más, quizás. Pues sí, Isabel, el tema es que nos drogan, ¿no? Nos drogan y nos paralizan el cerebro con esas drogas. Como hemos hablado, lo que está haciendo es que se está sugestionando a la gente, ¿no? Es la nueva era, ¿no? La nueva forma de hacer las cosas. Sabemos que a los abuelillos les dan unos placebos cuando dice que les duele la cabeza, y hay estudios hechos de que aunque realmente estén enfermos les dicen que eso cura, y la mente cura, es decir, la mente tanto cura como enferma. Si pensamos en un dolor de cabeza continuamente, al final nos va a doler la cabeza. Es lo que llamaremos los hipocondríacos, ¿no? Esta gente, esta enfermedad, entre comillas, que ya esta gente, esta nueva era, estos nuevos psiquiatras dirían que ya no es una enfermedad el ser hipocondríaco, sino que lo genera el propio cerebro. Sería pues eso, que... Claro, Javi. Sí, dime. Sí, claro, es lo que estaba mencionando antes, ¿no? Es la base de la nueva medicina germánica, perdón. El doctor Hammer es lo que dice, ¿no? Lo que bien estás diciendo, explicando tú. Es exactamente eso. Claro. Eso lo expliqué en su día en otro programa de radio, levemente, pero que es así. Eso yo he trabajado de vigilante en un hospital y en clónicos orgánicos de aquí de Jaén, y he visto yo cómo se ha dado esas cosas, ¿no? Es vox populis, que se le da placebos, son unas pastillas que no contienen ningún producto, es agua, es azúcar, es un producto que es totalmente neutro, no sirve para nada, pero que la mente, ese abuelillo, cuando se lo toma, hace que se cure, que ya no le duela. Pero es que también, como he comentado antes, la mente enferma también. Cuando a alguien se le sugestiona a esta gente que está tarotistas, que hace una mala praxis del tarot, y sugestionan a la gente haciéndoles creer que tienen una entidad negativa o que tienen un mal de ojo echado, lo sugestionan de tal manera que ellos mismos empiezan a manifestar y a creerse eso que les está pasando. Con la mente, pues eso, como he dicho antes, la psicología y la parapsicología van un poquillo dados de la mano, debían de trabajar juntos. Realmente yo, cuando estuve en Bilbao, trabajé con un profesor en la Universidad de Deusto. Yo tenía 16 años, 15, 16, y fue el primero que me enseñó a mí el tema de la Ouija. Fue un profesor de la universidad y era un psicólogo. Estudios recientes, además, déjame que te apunte esto, ¿no? Y al público, hay ya psicólogos y psiquiatras que están ejercitando con la Ouija, a través del egregore, entrar en la mente de los pacientes para que hablen a través de su subconsciente. Como comenté en el programa Ouija, o he comentado en varios sitios sobre el tema de la Ouija, muchas veces son egregores, que es hablar contigo mismo, es decir, hablar con tu subconsciente. Pero claro, solamente sería el caso y sabrían lo que tú sabes. Cuando hay respuestas que tú no conoces, que te pregunta otra gente, obviamente lo que está respondiendo es una entidad inteligente, no tu subconsciente. Pues tras lo que hemos hablado y la entrevista, creo que ya se pueden hacer una idea de lo que tratan muchas de estas nuevas medicaciones alternativas o medicina alternativa, y de lo que trata la nueva psiquiatría. Ahora quiero comentarles una información. Aquí en la localidad de Torredonjimeno hay una asociación, Luz de Tierra se llama, que organiza un curso de gemoterapia es un taller de cristaloterapia que será impartido por don Ángel Aranda, y quien quiera puede ponerse en contacto con ellos a través de un teléfono que es el 616-794-941. Les atenderá Pilar y ellos ya le dan la información sobre en qué consta el curso y las bases que tiene. La asociación se llama Luz de Tierra y el curso es de cristaloterapia. En otro orden de cosas, quiero dar las gracias a
a todas las personas que han escuchado el programa anterior y que se lo han descargado en las diferentes plataformas, así como a todos los televidentes de Local Televisión, ya que el programa también se emite por televisión, por Local Televisión. Daros las gracias. Y bueno, hemos pasado una tarde muy agradable. Hoy hemos tenido una quedada aquí en Torredonjimeno, en un local de aquí. Se llama Punto de Encuentro y hemos pasado una tarde de charla muy agradable y hemos conocido varias personas con las cuales con el tiempo iremos interactuando. Iremos trayendo nuevas informaciones, igual que hemos traído a Sisi Bocanegra para que nos diera cierta información. También interactuaremos con otras asociaciones que se pongan en contacto con nosotros. Volvemos a repetir, tenemos los micros abiertos para todo aquel que quiera dar a conocer investigaciones, dar a conocer nuevos proyectos, nuevas cosas dentro de este mundo de la parapsicología, del esoterismo, de todas estas nuevas informaciones que existen. Nosotros ponemos, repito, los micros y las cámaras a disposición de todos ellos que se pongan en contacto con nosotros, bien a través de nuestro Facebook, La Noche con Inframundo, nuestro Twitter, @Noche-Inframundo, nuestro correo electrónico. Ya tenemos correo electrónico propio, es nocheinframundo@gmail.com, o también a través de las diferentes páginas como la de API Inframundo, la de Misterio Tosiriano y la de el grupo Infinity. A ver, chicos, yo ahora quería comentaros, porque ha salido una información sobre el fenómeno Charlie, que lo estuvimos comentando en el programa pasado y dijimos que era un juego, pero ha habido ciertos niños en todo el mundo que han aparecido después de jugar al Charlie con moratones por todo el cuerpo. Incluso ha habido ingresos hospitalarios y esto tiene muy preocupado a muchos padres, porque los niños están jugando y están teniendo ciertos problemas sobre este juego. ¿Qué me podéis comentar? Porque creo que esto se nos va de madre. Es que volvemos a lo mismo, Pedro. La sugestión es grandiosa, y si eso lo complementamos con adolescentes, es un cóctel molotov. O sea, ya partiendo de la base de que la mente es la gran desconocida, puede muchísimo, o sea, es un arma de doble filo. Y ya con lo del Charlie, o sea, es increíble. Lo increíble también es lo de los moratones, o sea, bastante extraño, la verdad, porque sí que la mente es muy poderosa, pero hasta el punto de que hagan moratones, ya eso no lo veo tan claro, la verdad. Pero bueno, no sé, ¿tú qué opinas, Javier? Me deja un poquillo perplejo, ¿no? La sugestión que cause hematomas. Vamos a tener que pensar que el juego se está convirtiendo en algo más que un juego. Seguramente el llamar a Charlie X niños, porque es una pequeña parte, unos pocos cientos, están teniendo realmente contacto con entidades que estaban cercanas y que han usado el juego para ponerse en contacto con estos críos, y que han debido de ser entidades negativas que están causando unas posesiones o semiposesiones y ataques a estas criaturas, ¿no? A estos pobres críos. Están hospitalizados, como hemos dicho, están sufriendo ataques. Es igual que el tema de la Ouija, como siempre he estado comentando, ¿no? Que muchas veces es un egrego, es algo causado por la mente, y en este caso, pues bueno, el juego del Charlie, del cual están jugando ya millones de personas, millones de críos sobre todo, porque os comento que hasta mi propio hijo se ha puesto a jugar en el colegio, y mi hijo mayor del instituto al Charlie, es el juego de moda.
en esta generación, ¿no? Eso tiene mucha culpa que ver lo que es el Internet, los medios sociales, que se están haciendo eco de este tema. Y los niños, pues por supuesto, pues están jugando. Como los adultos no lo vemos como un peligro, y como en el primer programa también dijimos que, bueno, que no creíamos en esto, lo habíamos probado alguna vez, pero bueno, siempre se puede escapar o siempre se puede entrar en la pequeña posibilidad que parece ser que se está comprobando de que entidades estén usando este juego para realmente causar daño a estos críos, a nuestros hijos, ¿no? Sí, es así, Javier. Yo ahora recuerdo, ahora al decir que tus hijos jugaban, y mucha gente más o menos de mi edad lo recordará, el juego de Verónica, ¿os acordáis? Que se ataba las tijeras con el libro. Sí, yo me acuerdo sí. de haberlo practicado de jovencita. O sea, y era un estilo de Charlie, que también decían que era una tontería. Y recuerdo también que hubieron bastantes accidentes a raíz de todo esto. O sea, que mucha gente pensará, es que es en Internet, que es todo muy viral y todo corre mucho como la pólvora y Internet tiene la culpa. Es que, perdón, pero es que me ha venido a la mente ahora mismo. En los años 90, Internet no funcionaba como funciona ahora. Y era el boca a boca. Y me acuerdo que para ese entonces, en los años 90, una cosa así fue el juego de Verónica. Y no digo que tenga relación, pero sí se parece en ese sentido. Sí, te comento que el juego de la Verónica yo he jugado, he visto a gente jugar, he visto las tijeras lanzarse y clavarse en el suelo, yo lo he visto. Ahí me han venido luego grupos de gente que han estado jugando a la Verónica. Estoy hablando cuando yo tenía unos 25 o 30 años. Hoy en día tengo 45. Y me contaron pues lo que les había sucedido, ¿no? Y que pillaron miedo. Pero la diferencia entre el juego de Charlie Charlie, que son dos lápices puestos, uno encima del otro, no hay contacto con persona, no hay energía que le pase la persona viva a estos lápices, ¿no? Mientras que en la Verónica, en cambio, sí hay un contacto y está en equilibrio las tijeras, por lo que es también muy parecido otra vez, y siempre retomamos el mismo tema, muy parecido a la Ouija. En este caso solo sabe decir sí o no, muy parecido también, como no, a la mesa parlante. Es contacto de energía de personas vivas que están haciendo que se mueva ese objeto. Pero el Charlie Charlie no hay nadie tocando estos lápices, ¿no? Estos objetos que están poniendo. Es algo más peculiar. Sí, no, y aparte en el momento porque recuerdo que yo comenté en el programa anterior que yo lo había realizado, en el momento que se tienen que colocar los lápices, tienes que estar muy concentrado porque aparte, al ser tan inestable, tienes que estar muy concentrado para que los lápices no se caigan. En ese momento, yo creo que la mente ya empieza a sugestionarse, ¿no? En el momento ya que tienes que estar tan concentrado a la hora de poner los lápices y tal, y ahí es donde empieza el verdadero juego. Ya justamente es de jugar, porque ya te estás sugestionando a la hora de poner los lápices. Totalmente. Pero si además en ese momento te digo ¡bu!, seguro que te asustas increíblemente, ¿no? Sí, pegas un poco. Pero claro, ese es el juego. Ese es el juego dentro de lo que cabe. Pero ¿qué está causando que niños estén teniendo que ser ingresados, hospitalizados? Y con lesiones cutáneas. Porque ¿qué están diciendo los padres? ¿Qué están diciendo los niños? ¿Qué están diciendo los médicos? ¿Que es sugestión? ¿Qué está causando eso? Que los niños tengan que estar hospitalizados. Porque para estar hospitalizado es porque tienen que estar muy mal. Porque si se tiene un cardenal porque le ha dado un golpe o le han dado un golpe, o el niño dice que le han dado un golpe, no es para que lleven el niño al hospital. Es decir, lo llevarán para que lo curen en un momento dado, para que lo revisen a ver qué es lo que es, pero no para que se le ingrese. Y es que son cientos de niños ingresados, es decir, están en observación. Tienen que estar manifestando otras clases de patologías. Sí, es que no está sucediendo en un lugar en concreto, está sucediendo en todo el mundo. En todos los lugares del mundo se están produciendo ingresos y se están produciendo este tipo de problemas. Sí, es a nivel internacional, como hemos dicho. A nivel internacional, donde haya medios de comunicación, donde estén informándonos, donde los niños tengan acceso a saber cómo se hace. Estoy seguro que en África, en X sitios, pues no van a tener acceso, no van a tener problemas porque no van a tener ni idea de lo que es el Charlie Charlie. Va a ser también muy parecido al juego de la vela delante del espejo,
y un largo etcétera, que también ha producido que la gente se tirara incluso por la ventana, ¿no? Pues decían que veían una entidad por detrás, reflejada en el espejo. Se han hecho películas incluso al respecto de ese tema. Y ya que estamos hablando de la sugestión, ¿qué me podéis decir? Porque he leído una noticia en la cual hay personas que están en sueños, están teniendo contacto con sus seres queridos fallecidos y en los cuales le están pidiendo ayuda espiritual. Vosotros, ¿qué me podéis contar de este tema? ¿Qué es lo que sabéis al respecto? Bueno, para mí es un punto un poco delicado. A ver, yo es que familiar así reciente, que me toqué muy de cerca, mi madre falleció, va a hacer ahora 7 años. Yo por desgracia he soñado muy poquitas veces con ella. Y las veces que he soñado con ella ha sido para decirme que está bien. O sea, no sé si realmente al igual... A ver, yo la echo muchísimo de menos, lógicamente. Pero hasta el punto de que para que me guíe, no estoy segura. No estoy segura. Yo creo que más bien se presentan en sueños para la tranquilidad de la persona que ha quedado aquí. Y se quede tranquila, más que para que le guíe. Yo creo que la persona fallecida siempre estará al lado de la persona querida, le va a guiar siempre, eso lo tengo yo muy claro. Pero que se presenten en sueños es más bien para tranquilizar a la persona que ha quedado aquí. Os voy a contar una pequeña historia que a mí me sucedió cuando yo tenía 14 años. Un primo hermano mío falleció en un accidente de tráfico. Y no se me olvidará jamás una noche, estando yo en mi dormitorio, este ser, mi primo, se me presentó y yo me desperté y lo vi a los pies de mi cama y me senté a hablar con él toda la noche. Estuvimos hablando de diferentes cosas, diferentes temas. Y para mí, y aunque la gente me trate de loco, fue una experiencia muy real. Fue algo maravilloso el haber estado hablando con él. De hecho, me acuerdo perfectamente que al día siguiente yo me encontraba muy cansado, como si no hubiera dormido. De hecho, para mí, os vuelvo a repetir, para mí fue una experiencia real el estar sentado con él y el estar hablando con él. Y también os puedo asegurar que a lo largo del tiempo, cuando he tenido situaciones de peligro, yo lo he sentido cerca de mí. Y cuando lo he sentido cuando he tenido una sensación de peligro o un momento de peligro y lo he sentido cerca de mí, para mí, os lo puedo asegurar con el corazón en la mano, para mí ha sido un bálsamo. Bueno, es obvio que un espíritu protector, ¿no? Normalmente los espíritus protectores son familiares fallecidos que permanecen a nuestra vera o nos visitan de vez en cuando tenemos algún problema, como bien está relatando Pedro. Y esto es así. Normalmente los que creemos en el ocultismo, en el misterio, somos gente que es que nos están pasando cosas o que nos han pasado cosas. La gente que no cree en nosotros, que no cree en la parapsicología, que no cree en estas cosas, es porque nunca le ha pasado nada. Lo curioso es que sí conocen a gente que le ha pasado cosas y personas cercanas. No entiendo por qué son reacios a creer. Yo creo que tienen miedo más que otra cosa a eso desconocido, más que otra cosa, válgame la redundancia. Y bueno, respecto al tema de los sueños, pues sí, los espíritus muchas veces se dice que se manifiestan en sueños. Freud ya en su libro de interpretación de sueños estamos viendo cómo hay muchas premoniciones a través de ellos, pero también son manifestaciones de nuestra psiquis, de nuestra vivencia, de nuestros miedos, nuestras angustias. Por supuesto, todo eso se reproduce cuando dormimos, nuestra mente sigue funcionando y soñamos en lo que hemos visto e incluso lo que vamos a ver. Eso es lo curioso, ¿no?
se producen cosas que nuestra mente pues todavía no entendemos, y es lo que estamos estudiando. Y bueno, pues ¿alguna cosilla que más quieras añadir, Isabel? No, decir que sí, que estoy de acuerdo contigo, Javier, que podríamos dedicar un programa a esto y decir que la muerte no es el fin, sino el principio de algo muy bonito. Pues Isabel, yo me quedo con tu frase de que una vez que fallecemos tenemos un nuevo camino. Y creo que vamos a ir dejando el programa por hoy. Solamente me queda daros las gracias por este ratito que pasamos cada 2 semanas, esta agradable charla y entre amigos. Yo aquí, como bien sabéis, soy un mero comunicador. Lo importante sois vosotros y nuestros oyentes. Y cómo no, Javier, darte las gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti y gracias a todos los que están escuchando. Gracias, por supuesto, a Isabel, que, como no, te doy el paso a ti también. Isabel, muchísimas gracias, como siempre, por todo. Muchas gracias a vosotros y el estar aquí una semana más. Y bueno, pues hasta dentro de 15 días. Recordaros la fórmula de ponerse en contacto con nosotros por Twitter, @nocheinframundo, en Facebook la página de La Noche con Inframundo, así como la página de API Inframundo o la página del GIP Infinity, así como la de Misterioso Siriano, y a través de nuestro correo electrónico, naturalmente, nocheinframundo@gmail.com. Para mí ha sido un verdadero placer. Yo soy Pedro Balbín y aquí termina La Noche con Inframundo.